Ahí ya estamos en vivo. Ya estamos, sí. Está ahí el cuadrito rojo. Sí, vamos a esperar unos segundos para que se nos vaya haciendo público antes de partir. Ya. Bueno, a nombre de la Sociedad de Estudios Hegelianos, les quiero dar la bienvenida a esta charla que lleva por título Antígona, la herida incurable, y que estará a cargo de la profesora Berta Pérez. Antes de comenzar, obviamente voy a presentar a nuestra invitada. Y les voy a contar que Berta Pérez es doctora en filosofía por la Universidad de Valencia, es profesora titular del Departamento de Filosofía de la misma universidad, escribió su tesis doctoral sobre Hegel y el concepto moderno de la libertad en el año 2000, con la intención de clarificar las debilidades del sujeto moderno. Ha escrito numerosos artículos sobre la crítica hegeliana a la filosofía que lo precede y más recientemente en el contexto de la construcción de una concepción nueva de la subjetividad libre ha centrado su trabajo en el potencial contenido en la estética idealista y post-idealista, sobre todo en autores como Hegel, Kant, Nietzsche, Zizek y Deleuze. Es autora de los libros Rompiendo las olas, una figuración postmoderna de lo trágico, que se encuentra actualmente en prensa, y junto a Edgar Marawat, Hegel, una introducción que fue publicado en el año 2004. Saludarte y agradecerte mucho por estar hoy en esta presentación, Berta. Antes de ya dejar esta presentación y darte la palabra, les recuerdo a quienes nos están mirando que pueden ir dejando sus comentarios y que luego del término de la presentación de la profesora Berta Pérez los retomaremos y discutiremos en torno a las preguntas que hayan surgido. Bienvenida y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Karen. Sí, en primer lugar quiero decir que estoy encantada de participar en este magnífico ciclo de conferencias sobre Hegel, ¿no? Que organiza esta tan activa Sociedad de Estudios Hegelianos. Y por eso pues quiero daros las gracias, darle las gracias a la Sociedad de Estudios Hegelianos y muy en especial a Pablo y a ti, Karen, por la invitación y por la acogida, ¿no? Por la oportunidad de poder compartir mi trabajo con vosotros. Bien, lo que voy a hacer es un comentario del comienzo del capítulo 6 de la Fenomenología del Espíritu de Hegel. Es decir, de esa parte que aparece en el índice como A, esa primera parte del capítulo que lleva por título el espíritu y que a su vez se titula, esta parte 6a, el espíritu verdadero o laicidad, Sittlichkeit, ¿no? Y en esta parte, efectivamente, que presenta el mundo griego, pues lleva a cabo Hegel una interpretación de la Antígona de Sófocles, ¿no? De todos modos, quiero aclarar ya desde el principio que
que mi intención no es tanto la de iluminar el verdadero significado, iluminar la Antígona de Sófocles, lo que significa la Antígona, valiéndome de este texto de Hegel, sino más bien la de iluminar al propio Hegel, ¿no? La de iluminarlo justamente resistiéndome o cuestionando las interpretaciones más corrientes, ¿no? Las interpretaciones, en principio, de este texto, ¿no? Pero finalmente, en la medida en que entiendo que son interpretaciones que, por muy actuales y contemporáneas que son en ocasiones, sin embargo, están en sintonía o sancionan una lectura que podríamos decir ya tradicional de Hegel, una versión de Hegel que, bueno, que en general creo que no le hace justicia, ¿no? De ahí el enfoque del comentario que voy a hacer. Antes de entrar a comentar el texto como tal, voy lo más brevemente que pueda a centrar el tema del fragmento, de este fragmento de la fenomenología, y también a resumir y, por tanto, por supuesto, simplificando esa lectura corriente o esa interpretación corriente del mismo, ¿no? Bueno, como seguramente sabéis todos, el capítulo 6, que lleva por título El espíritu, pues es ese capítulo en el que la protagonista de la fenomenología, es decir, la conciencia, el sujeto finito, el sujeto de la filosofía moderna, en tanto que inseparable de la contraposición entre sujeto y objeto, o como dice Hegel, entre saber y verdad, o ser para sí, ser en sí, como queráis. Esa conciencia se sabe en este capítulo como mundo, ¿no? Y eso quiere decir como mundo histórico, es decir, el sujeto se sabe histórico y por este saberse es por lo que recibe entonces el nombre de espíritu. Esto es lo que significa espíritu. De manera que el capítulo 6 presenta el espíritu exponiendo una historia de Occidente, una historia de la modernidad en el doble sentido de la constitución histórica de ese sujeto, y también en el sentido de que se presenta efectivamente la historia como lo propio, como el tiempo propio del sujeto moderno, ¿no? Como lo propio de la modernidad. La historia es efectivamente el tiempo de los modernos, ¿no? El comienzo, entonces, de este capítulo, esa parte 6a mayúscula, ¿no? El espíritu verdadero, la eticidad, el mundo griego, ¿no? Aparece entonces como el primer momento de esta historia, de la historia del espíritu, de la historia moderna. Sin embargo, lo específico de este momento, de este primer momento de entrada, lo específico es, así lo dice Hegel, su carácter sustancial, ¿no? En ocasiones dice incluso natural. Y la sustancia es efectivamente lo que es en sí, es decir, lo que es justamente independientemente o al margen de nuestro saber, es decir, al margen del sujeto, al margen, en este caso, del espíritu. Es decir, es lo otro, ¿no? La sustancia es lo otro del sujeto, ¿no? De manera que, siendo el primer momento del espíritu, de la historia, en este sentido parece que habría de quedar fuera, ¿no? Siendo el espíritu sustancial, apegado todavía a la naturaleza, parece que
en algún sentido precedería a la historia, ¿no? Sería más bien prehistoria, el momento prehistórico, ¿no? Bueno, en definitiva, se trata pues de ese límite interno de la historia, ¿no? De la historia moderna. Grecia es, digamos, ese punto cero de nuestra historia, ¿no? Y en el centro de este punto cero de la historia, en el centro de Grecia, pues es donde aparece efectivamente la acción, ¿no? Es decir, la esencia del espíritu, la forma de ser del espíritu, ¿eh? Ya, no es muy original, pero Hegel se ocupa de explicitarlo también ya al principio, ¿no? El espíritu se expresa en la acción. Y la acción aparece ya aquí en Grecia, en el segundo apartado de este apartado primero, que es el mundo griego, es decir, en su centro aparece la acción ética, la acción griega, encarnada justamente en la acción de Antígona, es decir, en una acción trágica, es decir, en una acción que fracasa porque, esto es lo trágico, porque expresa un conflicto irresoluble, irreductible, por eso es trágico, ¿no? Bien, entonces la interpretación habitual, ¿no? Las lecturas más corrientes asumen que la posibilidad de este fracaso de la acción o la posibilidad de la tragedia, de algún modo, depende directamente de la persistencia de esta inmediatez. O dicho de otro modo, de que lo natural, lo dado, lo en sí, todavía no ha sido superado. Y entendiendo esto así, interpretan entonces, ¿no?, lecturas tan variadas como la de Steiner o como la de Martha Nussbaum o como muchas otras, vienen a coincidir entonces en que, en la medida en que, digamos que a manos de la propia acción trágica se liquida en este capítulo o se hunde en este capítulo el mundo griego, efectivamente ya en su tercer momento veremos que da paso al mundo romano. Entonces, digamos que el capítulo viene a servir a la demostración de que la acción hegeliana, la acción propiamente espiritual, la que verdaderamente expresa o adecuadamente expresa al espíritu, es una acción que se ha deshecho ya de la tragedia, que ha dejado atrás la tragedia, ¿no? Esta es la interpretación más habitual, ¿no? Este episodio, digamos, acreditaría justamente que la acción propiamente hegeliana, ¿no?, la que expresa el espíritu, no es la trágica, sino la que nace de la superación de la tragedia, por decirlo así. Y en ese sentido que el espíritu mismo, ¿no?, se da alcance a sí mismo en la medida en que conjura la tragedia por haber superado la inmediatez, por haber superado lo natural, por haber superado eso, lo ético en tanto que natural, ¿no?, lo ético antiguo, lo griego. Bien, yo creo que es fácil de ver que claro, que esta interpretación va de la mano también de una interpretación, pues, del modo en que Hegel comprende la relación entre Grecia y la modernidad, ya lo estoy diciendo, ¿no? O sea, desde esta óptica, pues es bastante claro que la modernidad es el tiempo hegeliano y es el tiempo que se ha despedido de lo ético natural y en ese sentido de Grecia, ¿no? Por supuesto que lo interioriza su unidad en el movimiento dialéctico, que es el movimiento espiritual, pero en todo caso, digamos, devora como espíritu ese mundo
ese mundo inmediato, ¿no? Y efectivamente esto delata también una comprensión de la historia hegeliana como una historia teleológica, ¿no? Que, guiada por una necesidad interna, pero una necesidad lógica, pues lleva justamente del en sí al para sí, ¿no? A la interiorización de ese en sí finalmente en el saber absoluto, ¿no? Es en general o es indisoluble esta interpretación, pues de esa versión de Hegel o de esa imagen de Hegel como el filósofo de la dialéctica entendida como un movimiento que precisamente por universalizar la negatividad, pero podríamos decir en nuestros términos ahora el conflicto, por generalizarlo, pues acaba por neutralizarlo, por desactivarlo como auténtico conflicto, es decir, como conflicto irresoluble o trágico, ¿no? Y así lo formulan casi en estos términos, pues hace más tiempo Domenach, pero hace menos tiempo Menke, por ejemplo. Y ya digo, en general yo creo que entonces estas lecturas pues vienen a confirmar esa idea de que lo absoluto hegeliano, como sujeto absoluto, es en realidad el resultado de haber absolutizado la razón moderna entendida como concepto determinante, ¿no? Que se esfuerza efectivamente por reducir a todo otro, por reducir toda alteridad, por confirmar su soberanía, ¿no? Pero que vendría a lograrlo efectivamente precisamente con Hegel, y en ese sentido Hegel sería el culminador, digamos, de ese proyecto, ¿no? Bien, pues digamos, desde este trasfondo, o contra este trasfondo es contra el que me querría ahora volver, releyendo este pasaje que acabo de señalaros de la fenomenología del espíritu, ¿no? Lo voy a hacer, a lo mejor ayuda para que resulte un poco menos pesada la charla, ayuda el tener presente ya los tres pasos que quiero dar, ¿eh? Primero, tener presente que son solo tres y luego cuáles son estos tres, ¿no? Quiero primero hablar del modo en que la sustancia se hunde en este pasaje, es decir, en el mundo griego del capítulo 6, el modo, por tanto, en que se viene abajo lo en sí. Luego, en un segundo paso, del hundimiento también del principio subjetivo, del sí mismo, selbst, si queréis. Y finalmente, de la negatividad hegeliana o en términos más propios del texto, pues de la muerte, del no de la muerte. Bien, entonces, en primer lugar, os cuento que el capítulo, esta parte, el capítulo 6a, vamos a llamarlo, se divide en tres apartados, seguramente lo sabéis también. El tercero es el Estado de Derecho y anticipa ya el advenimiento del mundo romano, ¿no? Por tanto, no va a ser el centro de nuestro comentario, pero sino el primero y el segundo. Es decir, el apartado A, que se lleva por título el mundo ético, y el B, la acción ética, ¿no? Por tanto, el mundo ético, como momento sustancial, es el primero y la acción es el segundo. Y de entrada este orden pues parece encajar con lo que acabo de contar, pero también en general con otros índices de la filosofía hegeliana. Así, obviamente, más obviamente con el de la enciclopedia de las ciencias filosóficas. Primero va la naturaleza y luego va el espíritu, ¿no? Sin embargo, hay un sentido en el que uno puede
a uno le puede resultar también un poco chocante porque desde el principio, ya en las primeras páginas del capítulo, Hegel se ocupa de dejar claro que el mundo ético, que la eticidad como mundo, es ya obra del espíritu, es decir, es ya producto de la acción, y que en ese sentido es primero la acción que el mundo ético. Dice, es Werk des Geistes, obra del espíritu. Y de hecho, cuando uno va al contenido de ese primer apartado A, que presuntamente, no solo presuntamente, que Hegel también describe como el mundo simple, de una unidad simple, verdadero en este sentido, igual a sí mismo, dice en otras ocasiones. Sin embargo, se encuentra ya de entrada con esa división entre, como sabéis, entre dos sustancias. La sustancia no es una, son dos, es la familia y la polis, o el Estado, si queréis, el hombre y la mujer, por un lado. Pero sobre todo, más importante que esto para mí, es el hecho de que al exponer este momento, se los pone ya como una actividad reactiva, podríamos decir, pero como actividad, como reacción, pues en el caso de la familia se presenta como una reacción, una respuesta negativa, digamos, a la muerte, ¿no? Aparece ya aquí así, y el Estado aparece, es más, se presenta él mismo, ¿no? Por contraposición, es decir, por su relación negativa respecto a la familia. Por eso presenta él mismo a la familia como lo inconsciente, como lo inmediato, es decir, en términos negativos, ¿no? En ese sentido, y sobre todo teniendo en cuenta que Hegel enseguida nos dice que es para la conciencia, es decir, para la conciencia que actúa, que va a actuar en el apartado B, y en general, para el punto de vista que estamos tratando ahora, es decir, el punto de vista griego, el punto de vista de la inmediatez, ¿no? Del mundo inmediato, es para él, ¿no? Para el que el mundo ético, es decir, el momento sustancial, es lo primero. De manera que podríamos decir, bueno, ya lo que ocurre aquí es que Hegel le da la palabra, de acuerdo con su método de Reinzursehen, o sea, de contemplación, de mera contemplación, le da la palabra a la conciencia que va a ser retratada, al punto de vista que retrata, y efectivamente la fenomenología no retrata realidades en sí, retrata puntos de vista, figuras del saber, ¿no? De manera que, digo, podríamos concluir, el índice lo ha escrito, digamos, la conciencia retratada, el espíritu retratado en este momento, y sin embargo, para nosotros, para Hegel, el orden es el inverso. En el índice aparece primero el momento sustancial del mundo ético y luego la acción, pero para Hegel el orden es más bien el otro. Primero es la acción, la conciencia que actúa, el espíritu que se expresa actuando, y después la acción. Sin embargo, solo quiero decir esto, en relación a la cuestión del índice. La cosa no es tan sencilla, digamos, ¿no? Porque Hegel no solo dice esto, Hegel también dice, enseguida deja claro que la acción tampoco puede ser más que desde el trasfondo del mundo ético, concretamente contra el trasfondo del mundo ético. Es decir, no es solo un punto de vista subjetivo, es que la realidad de la acción presupone el mundo ético. De manera que lo que nos está diciendo es, desde la mirada del propio Hegel, se nos está diciendo que el mundo ético presupone a la acción, pero la acción también presupone
el mundo sustancial, ¿no? El mundo ético como un mundo sustancial, ¿no? Esta paradoja la quería señalar porque en realidad es la paradoja que viene a desplegar, ¿no? Y no voy a decir, por supuesto, a resolver, pero sí a iluminar el apartado B que se ocupa ya directamente de la acción, ¿no? De la acción ética, ¿no? Y que se ilustra o que encarna el caso Antígona, ¿no? Digamos. De entrada, efectivamente, este apartado B, entonces, nos presenta también a la acción como un otro, ¿no? como un nuevo momento que acaece, que le acaece a la sustancia ética, ¿no? Pero inmediatamente esta presentación se diluye, ¿no? Esta imagen porque la acción se explica a partir del deber. Se va a explicar a partir del deber. Y el deber es efectivamente el seguimiento de una pauta sustancial, es decir, es la acción que es de la sustancia, que es la acción del mundo ético, que le pertenece. ¿En qué sentido le pertenece? En el sentido de que es la acción que corresponde a ese punto de vista para el cual el mundo ético es lo primero. Es decir, que entiende, que se autocomprende, ¿no? Que comprende su acción como estando inscrita, ¿no? En la sustancia, ¿no? A la que pertenece. Y en efecto, ¿no? Esto se ve también, se va a ver enseguida en el caso de Antígona, ¿no? La acción de Antígona, enterrar a Polínices, enterrar a su hermano, ¿no? Es una acción que expresa un deber. Se comprende como el cumplimiento de un deber, como el cumplimiento justamente de la ley, es decir, de la ley de la sustancia. Así lo entiende Antígona, ¿no? La ley que corresponde a esa unidad inmediata del mundo ético, ¿no? Pero, esto es lo interesante, precisamente por ello, en cuanto se realiza, ¿no? Digamos, se contradice. Es decir, precisamente porque es la afirmación, ¿no? De la unidad inmediata, de la identidad inmediata, ¿no? De la sustancia ética, precisamente por eso ha de negar necesariamente y de forma también inmediata cualquier diferencia. Pero entonces al hacer esto, digamos que se desmiente. Y esto es, digamos, la primera aproximación que tenemos ya a la contradicción trágica. La acción de Antígona responde, ¿no? A la decisión de afirmar la ley, de afirmar la unidad de la ley. Y sin embargo, va a infringir en cuanto se realiza otra ley. O responde o pretende, es para su sentido, nace de afirmar, ¿no? No pretende nada más que afirmar la unidad del mundo ético. Y sin embargo, excluye un lado del mundo ético. O podríamos decir también, es la acción que pretende expresar la coincidencia del propio saber con la realidad. Esta es la convicción rígida, digamos, de Antígona. Por tanto, su propia unidad inmediata también, esa absoluta cercanía, ¿no? Que la une al mundo ético. Y sin embargo, acaba por expresar la no coincidencia de saber y realidad, o de sujeto y sustancia, decidlo como queráis, ¿no? Lo importante aquí, de todos modos, es atender al modo en que Hegel presenta esto. Hegel no lo presenta como
como, digamos, como una experiencia psicológica, no lo presenta como el desengaño que experimenta Antígona, en el sentido de que tenía unas expectativas respecto a la condición de lo real y resultó que lo real no era lo que ella pensaba. Porque, digamos que si fuera así, esto todavía mantendría, por tanto, la idea de que sí hay una realidad en sí, ¿no? Esta no es la estrategia, digamos, de Hegel, sino que más bien lo que él hace es presentarlo como la forma o la estructura, incluso la estructura ontológica de la acción misma, ¿no? Y como una estructura que además va a desvelar la verdad de la eticidad, ¿no? Voy a permitirme leer, espero que no vayamos muy mal de tiempo, voy a permitirme leer entonces solo unas líneas en las que esto se expresa, ¿no? Dice Hegel, casi al comienzo de este apartado B, ¿no? B minúscula ahora, ¿eh? A minúscula el mundo ético, B minúscula la acción. Dice Hegel, lo que en este aparece como orden y coincidencia de sus dos esencias en el mundo ético, ¿no? Cada una de las cuales acredita y completa a la otra, por medio del acto se ve contrapuesto a un pasaje en el que cada una se demuestra más bien, bueno, más, dice esta traducción, como la nulidad de sí misma y de la otra, más como esto que como su acreditación. Se convierte en el movimiento negativo o en la necesidad eterna del horrible destino, ¿no?, que devoran el abismo de su simplicidad tanto la ley divina como la humana, así como las dos autoconciencias en las que estos poderes tienen su existencia, Antígona y Creonte, ¿no? Pero entonces, ¿qué se nos está diciendo? Que justamente la acción lo que viene a hacer es llevar a pique, digamos, hundir los dos lados de la sustancia. Finalmente la sustancia, ¿no? Llevarlas a la nada, a la nulidad, dice esta traducción, que constituye el suelo de ambas, finalmente el suelo del mundo ético, ¿no? En alemán es la Nichtigkeit, ¿no? Bien, y además dice que esto lo hace la acción porque desvela, ¿no? Es decir, destruye los dos lados de la sustancia ética, destruye la sustancia ética porque desvela su verdad como esta nada. Es decir, porque esta nada es en realidad su verdad, ¿no? Así que, por un lado, se ve ya que la acción es trágica, no por, digamos, las dimensiones de la catástrofe que está produciendo, ¿no? Esto, bueno, la volvería catastrófica, pero no trágica, sino porque lo que se está destruyendo es el propio fundamento de la acción. Recordemos, Antígona es el punto de vista de la conciencia que actúa, el que pone al mundo ético como lo primero, como su fundamento, como su presupuesto. En este sentido es, por tanto, autodestructiva, destruye su propio fundamento, ¿no? Pero, ya digo, a mí me interesa insistir en este punto de que al destruir este fundamento, lo que está haciendo la acción es desvelar la verdad de la eticidad del mundo ético como la nada, ¿no? Como la nada. Esto para mí es lo importante porque esto muestra hasta qué punto Hegel nos está confirmando que el mundo ético solo era para la conciencia que actúa, solo es para la acción, es decir, es solo puesto por la conciencia que actúa. Y en esa medida
lo que está haciendo Hegel es efectivamente decirnos que lo en sí como tal, es decir, como independiente de la conciencia, como independiente del saber, en verdad no es. O dicho de otro modo, solo sería un mito, bueno, es que solo es para la conciencia, solo es puesto por la acción misma, ¿no? En ese sentido, no es nada nuevo tampoco. Hegel aparece como el primer autor que desenmascara, digamos, el mito de lo dado, ¿no? Eso de lo dado siempre es puesto, ¿no? Y en ese sentido, la acción entonces se presenta explícitamente como siendo antes que la sustancia. Es decir, se nos está diciendo ya que si la acción es capaz de desmontar a la sustancia será porque ella es su origen, porque ella es su principio, ¿no? Porque ella es de dónde la sustancia procede. En ese sentido, ¿no? Se hace también claro que el capítulo 6 no ha tratado nunca de nada que no fuera la historia. Es decir, los términos en que lo planteamos al principio podríamos decir que no hay un momento prehistórico en el capítulo 6. ¿No? Ese primer subapartado del mundo ético como momento sustancial donde los haya, es un momento ya de la acción, en ese sentido un momento del espíritu, en ese sentido un momento de la historia. ¿No? El capítulo 6 es desde la primera página, ¿no? El capítulo es un capítulo histórico, una exposición del carácter histórico del sujeto. En ese sentido también, entonces, la acción de Antígona es acción espiritual, propiamente espiritual. Y en ese sentido, diríamos, frente a la lectura corriente o a las lecturas corrientes, no puede estar tan lejos de nuestra acción, ¿no? Es acción ya en el sentido propio, ¿no? De la acción, es decir, del espíritu, es expresión del espíritu, ¿no? Y de hecho estas líneas que os he leído, que digo, exponen la estructura de la acción, aparecen ya antes del caso Antígona, es decir, ya antes de que se encarne propiamente en el caso de Antígona o que sea ilustrada por Antígona, ¿no? Y además, para mí, más importante que esto, que el lugar donde aparece esa estructura de contragolpe, en el sentido de que es la acción aparece como ese golpe que niega lo que ha puesto, ¿no? Más importante que eso, digo, es el hecho de que, como espero que se vea ahora, en realidad es solo por tener esta forma, esta estructura, por lo que el espíritu o la acción va a poder probarse como capaz de dar cuenta de sí y de lo otro. Es decir, va a poder probarse como principio del capítulo 6, ¿no? Como lo que es desde la primera página del capítulo 6. Vamos entonces a avanzar al segundo paso ahora, ese que os dije relativo al hundimiento del sí mismo, del principio subjetivo, ¿no? Pero vamos a avanzar primero haciendo un poco de abogado del diablo. Quiero decir, esta conclusión que acabo de extraer, ¿no? Según la cual lo sustancial no es o es solo desde y para la conciencia que actúa o la acción, podría parecer que nos conduce a darle la razón, por otro lado, a las lecturas corrientes, habituales, porque efectivamente si
se desmorona todo fundamento, si se muestra o se desvela como puesto por el sujeto, parece que podríamos concluir que entonces nos estamos elevando ya o que estamos alcanzando ya al sujeto como principio, como el verdadero principio, como, si queréis, como el principio absoluto, en el que la identidad que aparecía en A minúscula como sustancial, pues se traduce ya en el movimiento teleológico del espíritu, y en ese sentido nos desprendemos del momento natural y alcanzamos pues un principio que es pura mediación y que es absoluto, ¿no? Digo que quiero anticipar esta objeción que yo creo que en este momento se podría hacer, porque me parece que basta con reparar en realidad en lo que hemos dicho hasta aquí, es decir, en esta forma expuesta de la acción, como una forma, lo hemos dicho, contradictoria, como la forma de un contragolpe, para entender que en ningún caso se puede tomar o se puede pensar que remita a una identidad, es decir, a la identidad de un principio, ¿no? Si la acción es lo que acabamos de decir que es, no puede ser la expresión del espíritu entendido como una identidad que guía a un movimiento teleológico y digamos, progresivo, pero determinado ya de antemano. Más bien, lo que esta acción pone sobre la mesa es que el espíritu ha de entenderse como una actividad contradictoria, que por un lado pone necesariamente una instancia universal en sí, pues en el caso de Antígona pone una ley, no en el caso de Antígona, la acción siempre, ya lo dijo Kant, tiene que poner una razón, un Grund, un fundamento de sí misma, como ley, tiene que darse esta ley sustancial, sustantiva, pero a la vez se opone, se enfrenta a esa ley, necesariamente el actuar, como un sí mismo. O dicho de otro modo, al actuar se produce siempre una doble negación. Esa ley, en la medida en que me trasciende como instancia que vale para todos, que es universal, me niega, en tanto que sí mismo soy un sí mismo particular. Y a la vez, en la medida en que actuar es pretender que mi acto particular encarna esa ley, me estoy apropiando de esa universalidad y la estoy, digamos, traicionando, la estoy particularizando y en ese sentido niego la ley. Es decir, al actuar se pone la ley y se niega la ley. Este es el sentido, o esta es la razón por la que efectivamente podemos decir con Hegel, o por la que Hegel dice que entonces el actuar supone siempre poner dos leyes, una que se cumple y una que se infringe, ¿no? Antígona cumple la ley de la familia, de entrada la ley para ella, pero inmediatamente se revela como la ley de la familia. ¿Por qué? Porque está infringiendo otra ley, la ley del Estado. Y este es el sentido en el que también en este
en este apartado. Un poco más adelante, Hegel dice explícitamente, la acción es siempre crimen, Verbrechen, es siempre un crimen. Y en la misma línea dice, la acción entraña, por tanto, siempre culpa, Schuld, deuda, culpa y deuda. Es decir, si queremos mantener el espíritu como principio, o la acción como principio, entonces tenemos que reconocer que estamos ante un principio endeudado, ante un principio endeudado en el doble sentido de condicionado, siempre condicionado, en última instancia condicionado por la necesidad de poner un otro, de poner una instancia sustancial, de poner una ley, de poner algo que es en sí, y culpable o endeudado, en el sentido de schuldig, porque en este poner se está llevando a cabo siempre un acto de violencia, ¿no? Que diría Zizek, un acto ilegítimo, es decir, nos estamos elevando a una universalidad que no hay, que no es, ¿no? Que nace de la propia acción, que es puesta por la propia acción, ¿no? En ese sentido, el actuar, podríamos decir, entraña siempre ese momento mentiroso, ¿no? Zizek diría ideológico, ¿no? Bueno, volviendo a Antígona. Esto yo creo que se ve muy claro cuando se piensa en cuándo Antígona se hunde o por qué Antígona se hunde. Antígona no se hunde después de que se hunda la sustancia, no es, digamos, una consecuencia, su sucumbir no es una consecuencia del hundimiento del mundo ético en este sentido, sino que Antígona se hunde en el hundimiento de la sustancia. ¿Por qué? En el mismo gesto en el que se hunde la sustancia se hunde el sí mismo de Antígona, diríamos, ¿no? ¿Por qué en ese mismo instante? Porque su hundimiento solo consiste en reconocerse en la sustancia, pero ya no en su unidad, sino en el desgarro de la sustancia. Es en ese desgarro donde ella entonces se reconoce, donde ella encuentra su verdad. Y al encontrar ahí su verdad, efectivamente, se va a pique también, se va a su fundamento, Zugrunde, ¿no? En el doble sentido de ir al fundamento y, por tanto, irse a pique. De manera que, bueno, esto Hegel lo dice así, ¿no? Dice, es que el desgarro era la propia acción, ¿no? Die Entzweiung ist das Tun selbst, ¿no? Pero entonces, ¿esto qué está diciendo? Bueno, está diciendo efectivamente que en el hundirse del mundo ético se ha hundido en realidad todo en sí. Me diréis, ya lo habíamos dicho. Sí, pero todo en sí en un sentido tan amplio y tan radical que acoge también al propio principio subjetivo. Es decir, a cualquier instancia que se pretenda un principio, una posición, valga la redundancia, positiva. Es decir, un principio en el sentido fuerte, en el sentido de principio autosuficiente, libre de cualquier dependencia respecto a un otro. Eso es lo que es una posición sustantiva y eso es lo que se ha ido a pique para siempre. Por tanto, o lo que se ha ido a pique en toda la extensión de la palabra y por tanto ha llevado también al hundimiento de la propia conciencia actuante en la medida en que esta se pretenda, un principio, ¿no? Por tanto, también una
una posición, ¿no? En este sentido, yo creo que se ve también ya lo lejos que estamos de la lectura corriente, ¿no? El desmoronarse de la sustancia no se traduce en el triunfo del sujeto, sino más bien en el desmoronarse de los dos, ¿no? En el desmoronarse también del sujeto, ¿no? Para esto también quería leer un fragmento muy breve, ¿no? Solo unas líneas, ¿no? Un poco más adelante, en este mismo apartado B, donde dice Hegel: solo en el sometimiento igual de ambos lados, ¿no? De los dos lados, nosotros podríamos decir la familia y el Estado, pero podemos decir de la sustancia y el sujeto, se ha dado cumplimiento al derecho absoluto y ha entrado en escena la sustancia ética como el poder negativo que devora ambos lados, o en otros términos, el destino omnipotente y justo. Creo que el término es allmächtige Macht, ¿no? Este poder absoluto, ¿no? Es decir, el destino aparece como lo absoluto, pero es una absoluta destructividad, es absoluta y abstracta negatividad, que es capaz, por tanto, de destruir tanto a la sustancia como al sí mismo. Este destino, esta destructividad, entonces, se puede leer tanto como ese tercero que se yergue sobre los dos lados, el de la sustancia y el sujeto, o se puede leer también, si mantenemos el término de principio para el espíritu, como, en términos muy de los jóvenes idealistas, como el principio del principio, ¿no? Como el fondo del espíritu, ¿no? Pero en todo caso, ¿no? Lo pensemos como un tercero, lo pensemos como el fondo del fondo, ¿no? En todo caso se trata de una negatividad que precede al momento subjetivo, ¿no? Que precede también al sujeto, es decir, que le queda a sus espaldas, ¿no? De ahí el término destino, ¿no? Y de ahí su poder, ¿no? Y que habrá de ser quien dé cuenta finalmente de esa necesidad del sujeto de la acción de poner un otro, de poner algo como siendo en sí mismo, como siendo al margen de mí. Habrá de dar cuenta de esta necesidad, porque esta necesidad es justamente lo que queda a espaldas del espíritu. Bien, pues en el último apartado, y con esto vamos a finalizar, en este último apartado yo solo querría, digamos, escarbar un poquito más en este destino, ¿eh? En esta destructividad absoluta, que efectivamente la podemos llamar ya negatividad, o podemos referirnos a ella como a la muerte, en tanto que puro no, ¿no? Podríamos decir una muerte sin nombre, el puro no. Y este indagar un poco más, en realidad solo responde un poco a la necesidad de explicar cómo entonces esta pura negatividad puede dar cuenta de ese movimiento de poner y negar lo opuesto, que es la acción. Y por tanto, cómo puede dar cuenta, pues, tanto del poner como del opuesto, tanto del sí mismo como de la sustancia, ¿no? Cuando en el texto, yo creo que esta pregunta resulta también para el propio Hegel ya insoslayable, es decir, se vuelve urgente. Lo que hace Hegel es retrotraer finalmente la acción de Antígona
al conflicto de los dos hermanos, ¿no? Debemos de entender de Polínices y Eteocles como un conflicto entre lo natural y lo ético, entre lo natural y lo espiritual, ¿no? Pero el conflicto, a su vez, digamos, aparece como la expresión de una incapacidad, de la incapacidad para tolerar, dice Hegel, el dos, para tolerar que la naturaleza pues haya dado dos hijos, digamos, cuando en realidad lo ético, el orden, lo que exige es un uno, es decir, el orden y el gobierno del orden solo da cabida a un uno, no a dos. Bueno, a lo que está haciendo referencia Hegel es, por tanto, a esta intolerancia respecto a la contingencia y a la inconsciencia de la naturaleza, a la ceguera de la naturaleza. Y entonces lo que está diciendo es que la esencia de la acción estriba en negar la falta de sentido. La falta de sentido, lo natural como la falta de sentido, ¿no? Y la falta de sentido por excelencia, sin duda, es la muerte. La muerte es el no del sentido, es la negación absoluta del sentido, ¿no? Y entonces se entiende lo que se ha dicho sobre la familia, como respondiendo a la necesidad de negar la muerte, lo que se ha dicho en general sobre la polis, como respondiendo también a esa necesidad y en ese sentido unificada con la familia. Y se entiende la acción de Antígona, envolver la muerte del hermano en un rito, darle un sentido a esa falta de sentido. Esa es la esencia de la acción, ¿no? Y eso es, por tanto, lo que explica lo que es, lo que expresa esa necesidad de un fundamento, de unos dioses, de una ley, y lo que los muestra entonces como, digamos, máscaras de esa falta de sentido, que expresan y que ocultan a la muerte. Pero además lo que a mi parecer está dejando ver Hegel es que el origen de la acción, es decir, el origen de este ponerle un nombre, imponerle un nombre a la muerte, darle un sentido, envolverla en el lenguaje, el origen de la acción así entendida no es tampoco nada más que la propia muerte. Es decir, esa intolerancia, ese no tolerar la muerte, le pertenece a la muerte, por decirlo así. No viene de otro lugar, no hay otro principio. Es el propio no de la muerte del que nace tanto ese negar el no, esa negación de la muerte, como todas las máscaras con las que se niega, con las que se oculta, si se quiere, con las que se reprime. En ese sentido, la muerte es la verdad tanto de la sustancia como del sujeto. Es muy claro, la muerte es la inmediatez absoluta, es la sustancia por excelencia, podríamos decir, es lo más inmediato, pero es también el motor, la raíz de la mediación, es lo que mueve, lo que hace que la acción sea, la acción en la que se constituye el sí mismo. Antes de la acción no hay sí mismo alguno. En este sentido, la muerte está también a la base del sí mismo, ¿no?
Yo creo que llegados aquí es donde se puede, es cuando se puede, perdón, comprender entonces la contradicción trágica en toda su necesidad, ¿no? O el necesario carácter trágico de la acción, porque ahora se ve, yo creo que ahora se ve claramente en qué sentido el actuar es un negar el propio origen, es negar la muerte, pero la muerte es el propio origen, de manera que actuar es en el fondo negarse, ¿no? O en los términos en los que venimos hablando, es convocar el destino. Pero convocar el destino, es decir, el retorno del destino, ¿qué significa? Significa que la muerte que ha sido negada en la acción, ¿no? Por cada acción, en tanto que acción o en tanto que auténtica acción, esa muerte no puede más que retornar. En realidad nunca se ha ido porque es que no hay otro origen de la propia acción. Pero ese retorno, efectivamente, es la venganza de la muerte, ¿no? Es el destino. Es el destino. En este sentido, yo creo que finalmente lo que se desvela en este capítulo es que efectivamente lo absoluto hegeliano es la negación autorrelacionada. La negación, pero el no que ya siempre se vuelve contra sí mismo. En este sentido, yo creo que es en el que Zizek dice, no es una mera nada, es menos que nada, porque es una nada que no se tolera, que no se tolera, que se ha de volver contra sí. Pero precisamente en ese volverse contra sí se vuelve productiva, puede serlo todo. Así que para concluir, yo solo querría, de verdad que ahora sí que es para concluir, recapitular muy brevemente en qué sentido creo que nos hemos opuesto o al menos resistido a la lectura tradicional. Bueno, nos hemos resistido a la lectura tradicional porque hemos insistido en que en todo caso, digamos que por mucho que se hunda la sustancia o el en sí, lo que se ha probado es que la sustancia no es un mero espejismo, es que el en sí no es una simple ficción que por tanto podríamos liquidar, digamos, a voluntad, ¿no? De la que nos podríamos deshacer en un determinado momento. Y si esto es así, es entonces porque el espíritu o la acción no puede nunca, no puede, en el sentido fuerte del no poder, deshacerse de la inmediatez, es decir, deshacerse de la necesidad de una inmediatez, de referirse a algo como inmediato, de poner algo como inmediato. Por tanto, el espíritu estará necesariamente marcado siempre por esa mancha, por ese punto ciego, ¿no? De lo inmediato. Es decir, no podrá, podríamos decir, por definición, ¿no? Constituirse como una instancia autotransparente, ¿no? Como una totalidad de sentido, ¿no? Como pretenden a menudo las interpretaciones más habituales de Hegel. La acción es por esto mismo siempre entre la conciencia y el inconsciente, ¿no? Mientras la acción pone o mientras la acción actúa positivamente, no puede saber que está negando el propio fundamento. Digamos, él tiene que dar a sus espaldas el alcance del propio acto, ¿no? En este sentido, la acción está siempre estirada en dos tiempos, podríamos decir. Pero este estar estirada en dos tiempos es justamente lo que hace posible que en la acción aparezca algo absolutamente nuevo, imprevisible, algo
que queda a las espaldas, que quedaba a las espaldas de la acción y que gracias a la acción aparece. Aparece. Quiero decir, es por esto por lo que la acción se revela como creativa o como capaz de abrir historia. Y en este sentido, creo que se ve por qué decía que se trata de cuestionar desde aquí la interpretación tradicional de Hegel como el filósofo que cierra la historia, de la historia cerrada. Más bien, Hegel se nos aparece ahora como el filósofo que abre la historia, que ve en cada acción la posibilidad de una historia nueva, de reescribir la historia, ¿no? Por eso, esta confrontación de la modernidad con Grecia, que tiene lugar en realidad en el centro de la fenomenología del espíritu, en el comienzo de la historia moderna, pero en el centro de la fenomenología del espíritu, lejos de aparecer como, bueno, a mi juicio, de aparecer como un combate entre Grecia y la modernidad, del cual resultaría o saldría victoriosa la modernidad, saldría triunfante el espíritu que ha dejado atrás a Grecia. Yo lo entiendo más bien, o entiendo esta confrontación más bien, como una confrontación de la modernidad con su propio trauma, ¿no? Con su propio trauma, con Grecia, con Grecia como, por un lado, como un mito, es decir, una confrontación en la que el trauma se desenmascara como siendo solo un mito, pero que al mismo tiempo se descubre como siendo la verdad más propia, la verdad más íntima de la modernidad. Ese mito es lo más verdadero del mundo moderno, es su origen. Y es un mito, y no es más que un mito. Por eso yo creo más bien que en esta confrontación que pone en escena Hegel, está dándole a la modernidad la posibilidad de comprenderse de otro modo, de darse otra historia. En realidad pienso que cada vez que pasamos, que leemos este pasaje, que pasamos por este lugar de Hegel, se nos da la posibilidad de reescribir la historia propia, la historia moderna, seguramente de construir otro mito, pero precisamente por eso también de abrir un tiempo nuevo, de abrir otra modernidad, digamos. Bien, pues nada más. Creo que han sido bastantes minutos, me disculpo de antemano, pero he concluido con esto. No, totalmente disculpa. Muchísimas gracias, Berta, por esta magnífica exposición. Bueno, primero tenemos saludos. Tenemos varios saludos. Intuyo que algunos son desde acá de Chile, pero también algunos de Puerto Rico, otros de Costa Rica, otros del Reino Unido. Dicen por ahí que esta ha sido una magnífica lectura fictiana del profesor Douglas Mogach. No sé si estará de acuerdo, Berta, con eso. Y, bueno, sí, si quieres comentar, como queráis, si queréis de una en una, si queréis de una en una. Bien, sí, vamos de una en una. Efectivamente, a Fichte se lo puede leer de muchos modos. A ver, yo creo que lo que está aquí en juego
efectivamente también ese círculo de la conciencia que nunca se cierra, ¿no? Que de algún modo ya estaba en la percepción de Kant y que Fichte recoge, digamos que de la que Fichte se hace cargo maravillosamente, ¿no? Eso que siempre queda a las espaldas, ¿eh? de la conciencia que pone, y que conoce lo opuesto, ¿no? Pero sin embargo, quiero decir que en un sentido es también la contradicción que se expresa aquí, la que está ya en un escrito tan temprano y que tampoco es de Hegel como es el juicio y ser de Hölderlin, ¿no? Donde parece que es el momento sustancial de algún modo es presupuesto y a la vez es desmentido por la conciencia, ¿no? En ese sentido, y a lo mejor efectivamente Hegel, Fichte se hace cargo de esto pues en mayor medida que Schelling o que Hölderlin mismo, pero yo, sin embargo, creo que Hegel va más allá del planteamiento kantiano en un sentido en el que, a mi parecer, sin ser una experta en Fichte, no va Fichte, ¿no? Y por resumirlo, diría que yo entiendo que Hegel, un poco como Zizek, ¿no? Realmente ¿no? liquida la trascendencia kantiana, el en sí kantiano, ¿no? Sin recurrir a ninguna instancia trascendente, es decir, simplemente retrotrayéndose en sí a la fractura de la propia, bueno, de lo único reconocido, si se quiere, del sujeto, de la realidad de nuestra experiencia. Mientras que, a mi parecer, Fichte sigue, sin embargo, preso de este, aunque solo sea del fantasma de una trascendencia como tal, ¿no? Y esto es lo que explica, pues por eso, que finalmente Fichte siga enganchado de lo que Hegel llamaría el mal infinito, es decir, de esa imagen de un acercamiento progresivo a la consecución de lo absoluto como tal, ¿no? Mientras que, a mi modo de ver, para Hegel lo absoluto está ya ahora en el desajuste de la inversión dialéctica, ¿no? Pero bueno, esto supongo que daría para discutir muchísimo. Mira, José Luis Salcedo dice que es una magnífica exposición, esto es más bien un comentario, creo, e inmediatamente esa idea de que la muerte es el motor de la acción me remite al relato de Borges, El Inmortal, en donde se muestra la idea opuesta. Los inmortales no actúan en absoluto a falta de ese motor fundamental. No sé si lo tienes por ahí a Borges, pero bueno, efectivamente, yo estoy de acuerdo. No es lo opuesto, es el otro lado de lo mismo, ¿no? Los inmortales no actúan, es una confirmación de la tesis hegeliana, estoy totalmente de acuerdo. Hay que nacer de la muerte para poder actuar. Los inmortales no actúan por eso, estoy totalmente de acuerdo con Borges y con el colega que ha hecho la pregunta. Mira, Carolina Maldonado dice, excelente exposición. ¿Puede decirse que hay una continuidad entre esta lectura con la filosofía del derecho? Bueno, así planteado de forma tan general, yo creo que hay una continuidad con toda la filosofía de Hegel. Yo creo que
yo creo que en realidad esta idea que finalmente es la de que en la inversión dialéctica solo acontece la expresión, la exposición de una brecha radical, de un conflicto que, aunque todas las heridas superables sean curables, esto como forma de la herida, como conflicto originario, no lo es. Esto yo creo que se hace máximamente explícito en la ciencia de la lógica, ¿no? En cada tránsito de la ciencia de la lógica, para mí más que en la fenomenología incluso, ¿no? Digamos que cada tránsito de la ciencia de la lógica tiene la forma de un acto de Antígona, algo así. Pero pero por supuesto, como tiene que ver con la forma de la dialéctica, tiene que ver con toda la filosofía de Hegel, a mi parecer. Es un modo de mirar al movimiento de Hegel. Yo cuando pienso en la filosofía del derecho, más bien, o sea, al decírmelo así, más bien me temo, anticipo una objeción, porque efectivamente a propósito del Estado, de la acción que tiene lugar en el Estado, es decir, en la verdad de la eticidad moderna, ¿no? Dice Hegel en algún lugar que aquí ya no tiene lugar la tragedia, o que no recuerdo exactamente en qué parágrafo, pero que la acción de algún modo ya no es trágica. Estos lugares de la filosofía del derecho sí que parecen cuestionar un poco, y a lo mejor la persona que pregunta tiene más bien esto en la cabeza, la tesis que he defendido. Pero yo entiendo que, entiendo que efectivamente se refiere, no se refiere aquí digamos, a este carácter trágico, esta capacidad digamos, carácter de acontecimiento que la acción puede tener, ¿eh? Sino que se refiere a un contexto muy determinado en el que se está insistiendo efectivamente en el modo en el que el carácter orgánico del Estado, ¿no? De algún modo, digamos, conjura ciertas sorpresas, en el sentido, por tanto, de que el funcionamiento de la división de los poderes, de la división de los estamentos, pues contribuye. En algún momento yo encontré una objeción, pero luego me pareció que efectivamente es muy relativizable, porque no se refiere a esta dimensión, digamos, ontológica de la acción, ¿no? Por acá hay una pregunta que dice algo así como: la lectura de Zizek sobre Hegel es distinta a las más conocidas de Kojev e Hippolyte. Yo más bien te preguntaría si tu lectura está más cerca de Zizek que de Kojev e Hippolyte. Sí, claro, totalmente, totalmente. Yo debo decir que este comentario que, como os dije antes, a Pablo y a ti, en una forma un poco distinta, pero está ya publicado en una revista de la Complutense, porque lo redacté ya hace un tiempo. Lo redacté antes bueno, habiendo leído alguna cosa de Zizek, pero no tantas como las que he leído ahora, ¿no? Y siempre me encanta, me sorprende muy positivamente ver en qué medida, digamos que la lectura de Zizek nace de los textos mismos de Hegel para mí. Es decir, cómo partiendo de Hegel fui llevada casi de forma natural a Zizek, ¿no? Me encanta porque me confirma de algún modo que mi simpatía por la posición de Zizek está fundamentada. Es decir, que antes de conocerlo bien, a mí esto de la doble negación ya se me aparecía como la clave
desde la doble negación en el sentido de negación autorrelacionada, no en el sentido de una negación en dos pasos que primero niega la antítesis y luego la reconoce como un complemento, que es una lectura más acorde con la interpretación tradicional. Pero ya digo que efectivamente trabajos como este sobre la Antígona y sobre otros lugares de Hegel que hice ya antes de leer a Zizek me reafirman cada vez más en mi simpatía por su posición, ¿no? A mí me confieso que soy muy, muy simpatizante de Zizek. No sé si se animan, tenemos más preguntas, tenemos aún un ratito para seguir conversando. Tenemos saludos también, llegó uno desde Perú. Pero a ver si quienes nos están mirando y que han sido persistentes en mirarnos durante toda la duración de esta charla y las preguntas, ¿tienen alguna otra inquietud o alguna otra reflexión para poder compartir con Berta? Me parece que, no sé si tú quieres agregar algo más, si te gustaría redondear alguna de las ideas. No, bueno, yo me imaginaba que las preguntas tendrían más que ver, me imaginaba yo con las cuestiones de la lectura feminista o no feminista de la Antígona. Fue un aspecto que yo no destaqué, es decir, que no ha sido el centro de mi interpretación. Pero bueno, si me lo imaginaba yo, quiero decir, si nos sobrase mucho tiempo podría hablar de eso, pero del sentido en el que a mi parecer, Antígona expresa aquí la brecha, el conflicto originario, ¿no? Y en ese sentido desmiente de algún modo o podría desmentir las lecturas de Hegel como un sexista, ¿no? Si se entiende que esa brecha es justamente lo absoluto de Hegel, ¿no? Pero efectivamente el argumento así presentado es bastante simple, por no decir naif, ¿no? Yo creo que en todo caso ofrece un modo o una vía por la que o desde la que hacer un feminismo a partir de Antígona distinto al que también se hace habitualmente, ¿no? Yo creo que las lecturas feministas de Antígona, como la de Butler, pues ven en Antígona pues una figura que reivindica de algún modo la ampliación de lo político o la reforma de la ley, que situándose en el margen de la ley, pues reivindican esta ampliación, ¿no? Mientras que la lectura que hace Hegel, para mí también en sintonía con la que hizo Lacan o con la que hace Zizek, tiene que ver más con presentar a Antígona como esa brecha propia de lo sexual también, que no tiene por qué agotarse en el esquema binario de hombre y mujer, ¿no? Sino que más bien viene a insistir en que el sexo, digamos, tampoco puede ser sin conflicto, pero que ese conflicto o digamos, el lugar
el lugar que ocupa el momento negativo del conflicto, Antígona, en nuestro caso, puede ser ocupado por hombre, por mujer, por trans, ¿no? En ese sentido, yo creo que Hegel da más bien para las lecturas, para el feminismo, lo voy a decir así, de las posiciones posfeministas, ¿no? O para el feminismo, sí, para el feminismo de las posiciones también del feminismo de la diferencia y concretamente lacanianas, ¿no? Pero efectivamente sobre esto yo no he escrito mucho, pero sí una compañera mía, ¿no? Que escribe en ese número de República dedicado a Gigi, del que hablábamos antes, Karen, antes de la presentación, y que se llama Laura Llevadot, ¿no? Y que justamente en algún momento también se refiere a Antígona, no a la Antígona de Hegel, pero a Antígona en estos términos, ¿no? Y a Antígona como ese campo de batalla entre los feminismos de la diferencia y el feminismo más butleriano o el feminismo queer, ¿no? Las teorías queer. Sí, yo voy a aprovechar de esto porque hay un par de preguntas más, pero ya que estamos en el feminismo, porque lo que yo creo entender de lo que cuentas acá, pero además de haber revisado antes, creo, el texto al que te estás refiriendo, en el fondo, una de las imputaciones probablemente como más comunes a Hegel sería esta distinción entre la esfera privada y la esfera pública, que reduce a las mujeres a la esfera privada y que por lo tanto haría del reclamo de Antígona un reclamo privado, un reclamo familiar, ¿no? Y que estarían familia y Estado en dos lugares como diferentes y subordinados. Pero lo que entiendo es que esta lectura tensiona, no sé muy bien cómo, pero tensiona esa distinción o esa subordinación entre familia y Estado a través de plantear a esta Antígona, podríamos decir, en esta suerte como de conflicto, no sé, irresoluble o extraherida, ¿no? Quizás, o sea, me interesaría a mí, por lo menos, saber un poco más de eso. Sí, bueno, Antígona, por supuesto, yo creo que en esto casi todas las lecturas están de acuerdo, ¿no? No digo las lecturas de Hegel, sino las lecturas de la Antígona de Sófocles, ¿no? Antígona encarna a la mujer que efectivamente pertenece como mujer a la esfera de la familia, ¿no? Pero que levanta la voz, es decir, que alza su voz, que trasciende, que comete el pecado de trascender el límite de la esfera que en principio le está asignada, que trasciende la familia hacia lo político, que pisa el suelo del hombre. Y en este sentido expresa efectivamente el límite de la ley, cuestiona la ley. Ella es ese elemento que viene a cuestionar la ley de la ciudad, la ley del Estado y finalmente la organización de la polis en estas dos esferas, porque ella infringe el límite que separa las dos esferas, ¿no? Ahora bien, lecturas incluso como la de Butler han entendido, han interpretado que aunque Hegel le dé voz a esto, ¿no? Se haga cargo de este carácter excesivo, ¿no? Esta es la ibris de Antígona, ¿no? como heroína trágica, no podía ser menos, que aunque se haga cargo de esto, pues finalmente digamos que
en Hegel, así lo ve Judith Butler, por ejemplo, el Estado se impone, es decir, el desenlace del capítulo del que hemos estado hablando supone el triunfo del Estado sobre la familia. Es decir, se está diciendo para Hegel finalmente la ley se impone. La ley se impone sobre lo natural, lo femenino, la ley lo aplasta, ¿no? Y en ese sentido, ya digo, los términos de Butler no son los que hemos manejado aquí, pero se viene, se viene a sancionar esa idea de que la identidad o si se quiere, la ley del espíritu finalmente arrasa con todo, ¿no? O puede con todo, es finalmente quien hereda el poder absoluto del destino, ¿no? Esta lectura sí que la he querido cuestionar, no directamente, no en estos términos, pero efectivamente en la interpretación que he presentado no es el Estado el que vence sobre Antígona, sino que más bien no se puede decir que sea Antígona tampoco, pero sí ese lugar que ocupa Antígona, esa brecha, ese conflicto, digamos, irreductible, ese antagonismo que es pura forma, que se encarna en distintas figuras, en distintos conflictos, en distintas posiciones, pero que no puede no encarnarse, en ese sentido no puede reducirse. En la medida en que Antígona expresa precisamente ese conflicto, es ella la que triunfa. Es decir, si la tomamos como eso, entonces es ella como ese conflicto, digamos, lo que se demuestra capaz de hundir a la familia y al Estado también, Es decir, es el acontecimiento Antígona, podríamos decir, lo que se impone como poder absoluto, y no el Estado sobre Antígona. Sí, una de las cuestiones interesantes que plantea Butler me parece de recuperar a la Antígona antes que, para pensar las relaciones de parentesco, recuperar a la Antígona antes que Edipo, guarda relación precisamente con, o sea, poner la dimensión de no el mandato heterosexual a través de la prohibición del incesto, pero además como esta suerte de triunfo, ¿no? No un mito que sería un mito culpabilizante, sino que más bien un mito de un cierto triunfo. Pero no sé si lo podría seguir de la lectura que haces tú sobre Hegel, en verdad. Pero al menos se me da la pregunta, se me da a ver el meterme más en ello. Bueno, las lecturas corrientes, incluso feministas, como la propia, incluso la de Butler, vienen entonces a ver más bien aquí, a ver en Antígona, digamos, la exigencia también de superar el mandato heterosexual que decías tú, el esquema binario, para que, en su caso, para que la mujer tenga voz en la polis, para que la mujer pueda ser reconocida, y esto sería traducible pues a que en el contexto actual, a que otras formas de sexualidad fuesen reconocidas, y en ese sentido Antígona expresaría esto, ¿no? La cuestión es que interpretando así Antígona, entonces se interpreta a Hegel como sancionando el que su pretensión, su claim, fuese
reducido, acallado, ¿no? Fuese reducido, es decir, la ley se convertirá en otra, ¿no? Pero en todo caso, no, dentro de la polis no se habrá ampliado para dar cabida a lo que excluye, ¿no? A la mujer que excluye. Y es justamente esta interpretación la que yo también no he cuestionado directamente aquí, pero creo que se podría cuestionar desde la interpretación general que he expuesto, ¿no? Perfecto. Oye, voy a leer otras preguntas porque para no tomarnos todo el... Ahora se animan, ahora se animan. Ahora vieron que estábamos conversando y se animaron. Tenemos, a ver, que tenemos, me mandaron una por aquí también. Al actuar la ley se hace moral y las circunstancias de cada individuo la hacen efectiva, según dichas circunstancias. Ah, es una pregunta. ¿Es por eso que se traiciona? No sé si te la repito. Sí, por favor. Al actuar la ley se hace moral y las circunstancias de cada individuo la hacen efectiva según dichas circunstancias. ¿Es por eso que se traiciona? Me imagino. Sí, supongo que es un modo de decirlo, si se entiende por moral efectivamente universal, ¿no? Válida para todas, para todos. Es decir, cada vez que se actúa propiamente, es decir, en el sentido de la acción, voy a decir, humana, es decir, ¿qué quiero decir? Pues que no animal. O, dicho de otro modo, en la medida en que se actúa en el logos, en el lenguaje, como nosotros lo hacemos, se está siempre apelando, y en ese sentido poniendo un fundamento universal de la propia acción. Se está justificando la acción, en la medida en que nuestra acción, podríamos decir, es en palabras, se razona, podríamos, en el sentido más general de logos, entonces nuestra acción está siempre pone siempre un fundamento que la justifica, pone siempre a su propia base un fundamento. ¿A esto se le llama ley moral? Sí, le podemos llamar ley moral. A este dar razón de lo que hacemos. La idea es, no podemos hacer algo que sea una verdadera acción, no respirar o beber, sino una verdadera acción, es decir, lo que nace de una decisión, sin dar razón de ello. Este es el significado de esa dimensión universal de toda acción. Pero efectivamente, damos razón de ella, pero damos razón de ella. Es decir, pretendemos luego, supongo que es a lo que se refiere la persona que pregunta al decir la contaminamos de nuestras particularidades, pretendemos que ella es en este acto, que esa razón universal está presente en mi acto particular, que siempre es algo, pues eso, muy determinado, que como sabemos hoy se puede interpretar de muchas maneras, etcétera, etcétera. Y en esa medida estamos, lo voy a decir así, pretendiendo identificar dos cosas que son por definición contrarias. Es decir, lo universal y lo particular no pueden coincidir. No pueden coincidir. Lo uno es lo otro de lo otro, ¿no? De ese uno. De manera que la pretensión que está a la base de cualquier acción, tenga un contenido o tenga otro, por el hecho de ser una acción humana, que se justifica, que da razón de sí, que pretende estar respaldada por una instancia universal, pone
en igualdad lo que es desigual. Este es el sentido en el que decía que toda acción es mentirosa o que toda acción conlleva un movimiento ilegítimo. Se lleva aquí un desplazamiento ilegítimo. No, es imposible que un acto particular exprese perfectamente una ley universal. De manera que estamos siempre, digamos, haciendo un truco de magia cuando actuamos, ¿no? Lo mismo que cuando hablamos, ¿no? Estamos haciendo pasar mi acto por un como expresión de una, pues si quiere la persona que ha preguntado, de una ley moral, en términos kantianos, desde luego, que queda traicionada por la particularidad de mi acto. En este sentido es en el que yo creo que Hegel dice toda acción es un crimen. Toda acción está pretendiendo ser algo que no es. No sé si ha quedado un poco más claro. Yo estoy también ya un poco... Sí, vamos a hacer las últimas dos, yo creo que están aquí puestas porque ya llevamos harto rato y pensando un montón y para no ser tan abusadores con Berta. No, no pasa nada, no pasa nada. Yo estoy encantada. Mira, te preguntan esto. Si este punto de la muerte dice, este punto de la muerte como motor de la acción me remite al pensamiento existencial, especialmente en Kierkegaard y Heidegger, con su idea del hombre como ser para la muerte. ¿Te parece que sea así? Bueno, por supuesto, siempre quiero decir, es imposible decir que no haya ninguna conexión. Yo ya estoy pensando en cómo explicar la diferencia, pero por supuesto el modo de ser del Dasein, por decirlo directamente, es un modo de ser trágico. Esto no es ninguna novedad. Y es un modo de ser trágico porque el Dasein, el existir del Dasein es un dar sentido. Esto es lo que expone todo ser y tiempo, es un comprender, en ese sentido es en el mundo, por eso, es decir, en una red de sentido. Pero ese sentido nace, bueno, y después de la que Heidegger lo dice muy explícitamente, de la falta de sentido, ¿no? Yo ahora tengo muy presente a Hölderlin y, por tanto, la lectura también que hace de Hölderlin. Pero bueno, incluso nada más acabar Ser y Tiempo, y ya en Ser y Tiempo la angustia, la anticipación de la muerte, pues hacen muy explícito efectivamente cómo el sentido viene del no, o remite finalmente al no, o cómo el ser remite finalmente a la nada, o cómo el ser solo es, como llegando a ser de la nada. Y esto, pues efectivamente, es lo que está a la base de que el existir, el modo de ser del Dasein, sea un trascenderse, sea un estar siempre fuera de casa, ¿no? Sí. En ese sentido es muy... A mí me gusta mucho el comentario que hace también Heidegger en la introducción a la metafísica del primer canto del coro de Antígona también, ¿no? De esa frase que, bueno, esos versos que dicen, que poderoso es el mar, poderosos son las fieras, pero lo más poderoso, bueno, aquí sabemos que el término es Deinon, que se ha traducido por un Heimlich, pero en el castellano, pues Arturo Leite lo ha traducido por pavoroso, pero lo más pavoroso, en alemán lo más, un Heimlich, es el
es el hombre. Y es el hombre por digamos, por volver también al ser contra sí mismo, porque en él, efectivamente, se produce esta violencia que viene de la nada, que viene de habitar entre el ser y la nada. En ese sentido, claro que sí. Es decir, hay un sentido en el que claro que sí, en el que claro, yo creo por eso que Hegel es el autor que está más a la base de toda la filosofía contemporánea, ¿no? de este saber, de este cuestionar finalmente la identidad del ser, ¿no? Y Heidegger, pues es eso, el pensador que trata de pensar un modo de ser que no es ya el de la identidad, y esto hasta los últimos escritos, ¿no? En ese sentido, sí. Ahora bien, efectivamente, la relación entre la muerte y el sentido que nace de la muerte, el modo en que se explica esta relación, pues en el caso de Heidegger no es la negación autorrelacionada, ¿no? Esto tiene que ver también con ese encuentro entre el logos filosófico y el poético, el Dichterisch, ¿no? Que no es tan Hegel. Pero bueno, esto sí quedaría para una tesis doctoral, ¿no? El contraponer estos dos modos de relacionarse, el no, ¿no? Con el sentido. Ya, mira, tenemos 2 preguntas más y yo creo que vamos cerrando. Una pregunta dice que de la exposición se sigue que no puede haber un mundo ético sustancial o no lo puede haber habido. ¿Es acaso un mito? En un sentido, a ver, esto es importante. Siempre hay un mundo, ¿no? Siempre hay un orden y en un sentido es siempre sustantivo, ¿no? Esto he tratado de explicar también. Pero efectivamente, en otro sentido, no lo hay. ¿Pero en qué sentido no lo hay? No lo hay en el sentido de que haya algo como un mundo que es antes al margen de su ser, ¿eh? Para una conciencia que actúa. Es decir, para un espíritu, ¿no? Nuestra realidad es siempre, en este sentido, algo puesto, algo que presuponemos, que ponemos como una presuposición, como siendo antes de nuestro poner, pero que nace de este poner. Ahora bien, hay un sentido en el que no es un mero antojo nuestro, no es una mera ficción, ¿no? No es una pura ficción. ¿En qué sentido? En el sentido de que efectivamente cada orden, cada mundo, ¿no? que nos trasciende, expresa algo que nos precede a nosotros, ¿no? Entonces, ninguna sustancia determinada es al margen de nosotros. Pero, sin embargo, hay algo que sí es previo a nuestro hacer y a nuestro decir y que está a la base de cualquier sustancia, mundo, orden determinado. Y eso que nos precede es esa muerte que no se tolera a sí misma, esa negatividad. Por eso el punto crucial es entender que esa negatividad no es la negatividad del sujeto en contraposición al objeto, a la sustancia. Estoy pensando ahora en Kant, ¿no? Kant descubre la negatividad, pero es la negatividad de la razón como una razón subjetiva, solo nuestra, de manera que la negatividad cae de nuestro lado. Pero es constitutiva, cayendo de nuestro lado, del objeto, pero eso de que
se hable al menos de algo como una cosa en sí, da a entender que habría algo, ¿no?, ajeno a la negatividad. Y el punto de Hegel es la negatividad no es solo nuestra. Algo ajeno a la negatividad, decía Kant, y que sería positivo, efectivamente, algo ajeno a nuestra razón, a nuestra... El punto de Hegel es que esa negatividad no es solo subjetiva. Esa negatividad expresa la constitución misma de la realidad. La realidad está atravesada por esa negatividad. Se la tome como pensamiento, se la tome como cosa. Esto es lo que expone la ciencia de la lógica, ¿no? La ciencia de la lógica expone el movimiento de las cosas y el movimiento del pensamiento, pero en todo caso es el movimiento de la negatividad. Luego la negatividad no es meramente subjetiva. Y por eso, en la medida en que se expresa digamos, en la consistencia de cada orden, por eso el orden no es un mero espejismo, aunque cada orden sea inseparable de la conciencia, la acción, el sujeto, el sí mismo, el punto de vista, digámoslo como queramos, el saber que le corresponde a esa época, a esa figura. No sé si me he explicado, pero esto era crucial en nuestra posición. Sí, al menos yo lo seguí, lo fui siguiendo. Bien. Y la última, de Fabio. Es Antígona la mujer que trasciende lo privado y hace de lo público el escenario político por naturaleza. Reclama el amparo de la ley superior sobre la voluntad del tirano. ¿Constitución sobre ley o el mandato de los dioses sobre la voluntad legalista? Sí, claro, sin duda, Antígona es quien pretende, a ver, no sé muy bien ya qué formulaciones le dio, pero por supuesto pretende llevar la ley de la familia, la ley de los penates, su propia ley, al ámbito político, y en ese sentido está cuestionando la separación del ámbito de la familia, del ámbito, si se quiere, de los muertos, de los dioses de la muerte, de los penates, al ámbito del público, al ámbito... El ámbito público es el político, el ámbito público es el político. Esto no es una pretensión de Antígona, es así. Lo que pasa es que es el ámbito del hombre, es el ámbito del que está excluido la mujer. Y Antígona, efectivamente, llevando a cabo un acto como es el enterramiento del hermano, no solo está cumpliendo la ley de la familia, está violando la ley de Creonte, ¿no? Y en ese sentido está adentrándose en el espacio prohibido para la mujer, ¿no? Está adoptando una posición política, podríamos decir, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Esto es sin duda lo que hace Antígona. La cuestión es cómo interpretamos este acto, que sin duda es político, tiene una dimensión política, pero es un acto que pretende, que expresa pues, esa exigencia de que la ley ha de dar cabida, ha de ampliarse, digamos, en este caso ha de dar cabida también a la mujer o a la familia, o expresa más bien el que efectivamente cualquier ley, ¿no? Y esta es la interpretación radical que he tratado de defender, que cualquier ley descansa en un conflicto que ella misma reprime y expresa, ¿no? En estos términos creo que también lo diría Zizek. Sí. Y que por tanto
ninguna ley habrá de persistir, toda ley puede ser subvertida, ¿no? Y ciertamente de forma radical. Súper. Berta, yo te quiero agradecer esta presentación y además la infinita generosidad con la que has respondido todas las preguntas e inquietudes y además por abrirme también una inquietud con la que me voy a ir hoy sobre Antígona y Hegel y esta lectura tuya. Así que leo los mensajes que te dicen que muchísimas gracias, que fue una hermosa presentación, que abrió políticamente una serie de miradas, me sumo a ese comentario. Muchas gracias a vosotros, de verdad. Me lo he pasado muy bien. Sí, ha sido una charla muy, muy agradable además. Quiero agradecerle también a la Sociedad de Estudios Hegelianos por esta instancia, por haberme invitado también a moderarla, debo decirlo. Y tengo que dar el aviso de la próxima sesión, pero no sé si antes quieres decir tú algo. No, daros las gracias una vez más y nada más. Eso, daros las gracias a Pablo, a ti, a la sociedad y a la Sociedad de Estudios Hegelianos. Ha sido un placer. Súper. Entonces voy a dar el aviso de la próxima sesión porque eso me lo han encomendado de manera muy explícita. El próximo miércoles 9 de diciembre expone Sebastián Stein de la Universidad de Heidelberg sobre el idealismo absoluto en Hegel. Así que a los seguidores de estas charlas, atentos y atentas al 9 de diciembre, que se viene una nueva charla, esta vez sobre el idealismo absoluto. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron, a Berta y a quienes hicieron preguntas, a quienes ahí estuvieron siguiendo además la discusión. Gracias a todos, sí. Bueno, nos vemos. Nos vemos, buenas noches. Buenas noches para ti, buenas tardes por acá. Efectivamente. Gracias.